Me preocupa cuando hablamos de inmigración o de migraciones en el ámbito político y en una parte del espacio mediático, tres tipos de discursos que se están dando en Canarias y que creo que están alimentando cuestiones que son negativas. En primer lugar, la percepción sobre las víctimas de la migración en patera. En segundo lugar, la cuestión de qué influencia tiene esto en el crecimiento poblacional, la capacidad de acogida de Canarias. Y en tercer lugar, el impacto económico negativo vinculado al turismo. Son tres cosas que llevo meses oyéndolas y creo que han generado un clima en muchos aspectos potencialmente hostil a la convivencia con personas migrantes. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el flujo de pateras es un problema que sufre la gente que viene en pateras. 1 de cada 13 que vinieron a Canarias en 2020 perdieron la vida en el viaje. Gente que se embarca hacia Europa huyendo de las duras condiciones de vida de su lugar de origen. No se puede decir, como hizo el senador Fernando Clavijo, que, abro comillas, las mafias y la migración van a seguir existiendo gracias a la actuación del Gobierno de Madrid. No se deben hacer discursos que retratan al pueblo canario como víctima de migraciones en patera, porque esos discursos no son reales y creo que tienen efectos negativos en nuestra sociedad. No vale todo para desgastar a Madrid, sobre todo con este tema. Y hay otro aspecto que me parece importante apuntarlo. Se crea a veces la sensación de un flujo de personas que nos llega, que es inasumible, que es inasimilable, que es de una cantidad tan grande que tiene que seguir sí o sí su viaje o ser devuelto a su punto de partida. Y creo que aquí hay que tener una cosa muy clara y hay un mensaje que habría que repetir muchas veces, y es que de las personas inmigrantes que residen en Canarias, solo el 10% proceden de África continental, solo el 10%. 2006 fue el año que más gente vino en patera, 31.000 personas. Pues entre 2005 y 2007 la población africana residente en Canarias se redujo en 1.600 personas. Las pateras no tienen nada que ver con el crecimiento poblacional de Canarias, ni con nuestra capacidad de acogida, ni la superpoblación, ni con nada. Solo hay un 1,3% de población en Canarias de origen africano. Realmente la pregunta debiera ser, ¿cómo puede ser que haya tan poca población de origen africano continental en Canarias estando donde estamos? Y hay que entender que esta gente, estas personas, están de paso en Canarias, en el mundo real hasta ahora. Fíjense que de las 29.000 personas que han venido en patera en los últimos 17 meses, solo hay ahora mismo 4.700 en Canarias. No se le puede atribuir, como se ha hecho de manera reiterada, daños a la actividad turística, sobre todo en este momento de pandemia, con tanta gente en ERTE, tanta gente en paro, tanta gente temiendo por su futuro. ¿De verdad era un problema tener a los inmigrantes en el 2,6% de los hoteles de Canarias cuando estaban con una ocupación total del 23%? A mí me parece indignante escuchar a algunas personas que han estado criticando duramente los hoteles, criticar luego las raíces, porque los hoteles eran una solución y hay que decirlo claro. Frente a la improvisación acumulada de años y la del propio gobierno actual, que tampoco respondió a ese problema, los hoteles eran una solución en la coyuntura de la pandemia y, por cierto, una solución para algunos empresarios hoteleros. Entonces yo creo que esto hay que decirlo. Y quiero recordar las declaraciones del director de Tour España en Berlín, el señor Arturo Ortiz, en noviembre de 2020, diciendo: en Alemania han visto a las pateras llegar a Canarias. El efecto sobre la voluntad turística de viajar a Canarias es cero. En 2006, la Consejería de Turismo hizo un estudio sobre la llegada de pateras a los cristianos y los efectos sobre el turismo. Efecto cero. En aquella oleada de pateras que fue mucho mayor que la actual, Rafael Gallego, presidente de Agencias de Viajes de Las Palmas, no hay problema. Decía, quizá el único problema acabe estando, decía este señor, en los discursos partidistas y alarmistas. Y hay que evitar discursos como el de la señora Oramas cuando decía que esto podía acabar siendo como Lesbos. Miren, en Lesbos en 2015 llegó una afluencia de refugiados que equivalían al 588% de la población de Lesbos. En Canarias llegó una cantidad de personas en patera el año pasado que equivalían al 1%, 588% frente a 1%. Esas comparaciones son intelectualmente deshonestas y echan fuego a la xenofobia, al potencial de crecimiento de la xenofobia. Y esto hay que decirlo. Para que fuera comparable tendrían que haber llegado el año pasado 13 millones de personas. Ese es el equivalente con Lesbos. Entonces, a mí estos discursos me preocupan porque hay que dejar bien claro que la migración en pateras no daña nuestra economía, no tiene nada que ver con nuestras
problemas de superpoblación potenciales, ni nos convierten en víctimas de Madrid. Y a partir de aquí hay elementos de la moción de ustedes que veo positivos. En primer lugar, que asuman esto que muchas veces se nos atribuye a la izquierda como buenismo, que las personas que llegan en patera se queden en Europa, entren en la península, entren en España, y quienes quieran ir a otros países vayan también a otros países. Me parece que eso es positivo, porque además, fíjense, las 23.000 personas que llegaron a Canarias en 2020 son solamente el 3% de las 748.000 que inmigraron a España en 2019. Es decir, estamos hablando de flujos relativamente pequeños. En el ámbito español y en el europeo no digamos. Compartimos las críticas que hacen ustedes al campamento de las raíces. Por eso no voy a decir nada, porque creo que es razonable. Las hemos denunciado incluso desde nuestra formación y desde nuestra coalición en relación al Gobierno. No tenemos un discurso ayer, como acaba de recordar muy bien con aquella moción y otro hoy. Efectivamente, esa crítica hay que hacerla y la exigencia al Gobierno hay que hacérsela en ese sentido. Estamos de acuerdo con eso. Nosotros de esta moción podemos apoyar el primer punto. En el segundo, y lo haré en el siguiente turno, propondríamos una redacción distinta y propondríamos también un tercer punto que tiene que ver con instar también a incrementar la ayuda al desarrollo a los países vecinos, que en Canarias quiero recordar que ha subido con el nuevo Gobierno y ha llegado al 0,02%. La solidaridad también pasa por contribuir a que desaparezcan las causas para que la gente tenga que huir de los países vecinos, ¿no? Pero me parece importante marcar, y termino, este punto en el debate, porque mientras estamos hablando de apoyar a estas personas que están huyendo de la desesperación en África y se merecen todo nuestro apoyo, por supuesto, y estamos denunciando las condiciones indignas de las raíces, mientras apoyamos eso y defendemos esto, lo que no podemos hacer es que se nos cuelguen una serie de discursos colaterales que hacen un daño terrible en nuestra sociedad. Gracias.